¿Qué pasaría si te dijera que bajo los pasillos del Vaticano existe un secreto tan perturbador que podría cambiar la historia de la humanidad? Un secreto que no aparece en los evangelios, ni en las enciclopedias, ni en los libros de historia. Un secreto que, de confirmarse, rompería las bases de la fe de millones de personas en todo el mundo. El Vaticano no es solo el centro del cristianismo. Es también el guardián de uno de los archivos más misteriosos del planeta. 85 kilómetros de estanterías ocultas, bajo llave, con documentos y reliquias que nunca podrás ver. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Qué clase de información puede ser tan peligrosa como para esconderla de toda la humanidad? Hoy nos adentraremos en los secretos más oscuros y prohibidos del Vaticano. El mito de Caín, el hijo maldito que, según teorías, estaría encerrado bajo sus muros. La verdad detrás del Santo Grial, que podría no ser una copa, sino algo mucho más perturbador. Y los escritos que sugieren que Jesús tuvo descendencia con María Magdalena, ocultada por siglos para proteger la narrativa oficial de la Iglesia. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás hoy no es solo historia. Es la posibilidad de que todo lo que nos enseñaron esté incompleto. Todos sentimos esa curiosidad por lo prohibido, ¿verdad? El impulso de abrir una puerta cerrada, de mirar lo que está escondido. El Vaticano representa, quizás, la mayor de esas puertas. Un archivo secreto al que ni siquiera los cardenales pueden acceder libremente. Solo el Papa y unos pocos elegidos han caminado entre esos pasillos silenciosos, donde reposan documentos que podrían alterar la visión del mundo. Y esa es la pregunta que nos atrapa. ¿Qué esconden? Existe un rumor aún más. ¿Por qué tanta oscuridad alrededor de algo que supuestamente debería representar la luz? De fuerzas oscuras, de demonios. En el siglo XVII, el Papa Pablo V creó oficialmente el archivo secreto. Es uno de los rituales más controvertidos. Desde entonces, se ha dicho que allí la Iglesia reconoce su práctica, pero bajo estrictas de reyes y hasta mapas. Lo que no se dice es que miles de casos han sido registrados. Pero las teorías van mucho más allá. Jamás publicados, textos apócrifos donde los relatos superan cualquier película de terror. Rituales de exorcismo que aseguran haber visto levitar reliquias perdidas, voces guturales que salían de gargantas y la sombra de un secreto tan fuerzas invisibles que develarla podría poner en crisis a documentos toda la Iglesia. Que, según quienes los han leído, fueron ocultados para no sembrar pánico. Y comenzaremos con uno de los relatos más escalofriantes. Hay quienes creen que en los sótanos del Vaticano se guarda una colección de grabaciones, el nombre que resuena como manuscritos de exorcismos reales más antiguos, evidencias de rituales, en los que el mal parecía tomar el hijo de Adán y Eva que levantó la mano contra su hermano Abel, la sola existencia de ese material sería prueba trágico de que lo demoníaco no es solo metáfora. Caín mató una presencia tangible. Dios había mirado con agrado la ofrenda de Abel, pero rechazó la suya. Pero no es lo único. Lo llevó al campo. En los márgenes de los textos apócrifos lo asesinó. Aparecen menciones a experimentos prohibidos. La primera traición de contactar con lo divino mediante fórmulas ocultas. El Señor lo condenó a vagar por el mundo, que mezclaban oraciones con para que nadie pudiera matarlo, incluso destinado a sufrir para manipular lo invisible. Ese es el relato. Algunos investigadores aseguran que el Vaticano confiscó durante los siglos libros enteros de la tradición esotérica, brujería y ciencias una variante inquietante, clasificándolos bajo sello papal como Index Librorum Prohibitorum, sino condenado a la inmortalidad. Libros que nunca más vieron la luz, pero que aún estarían guardados en alguna bóveda silenciosa sobre la tierra. Se dice también que existen habitaciones destinadas a estudios de fenómenos paranormales, estaría custodiado donde se habrían analizado supuestas reliquias malditas, algunos textos que provocaban desgracias a quienes sostienen que Caín fue convertido en un ser errante. Hay historias de objetos trasladados en secreto, entregados durante comunidades aterradas, atravesando reinos que en ellos habitaba una escondido en la sombra de la historia. El Vaticano, en su papel de custodio, los habría almacenado lejos del mundo para impedir su propagación. Hombre maldito, algunos que vagaba por Jerusalén, sacerdotes anónimos, y que decía haber visto de zonas donde el aire mismo se siente pesado. Pasillos que parecen cargados de algo indescriptible. Afirmaron que Caín era el verdadero cuentan que hombre ciertos rituales de sellado fueron practicados en esas cámaras. Una figura que aparentó hubiera algo que no debía salir. Siempre con una marca en su frente, son los rumores de rodeado de infortunio. Documentos que hablarían de acuerdos con líderes. ¿Qué tiene que ver esto para mantener bajo silencio fenómenos inexplicables? Hay quienes aseguran que el Vaticano sabe la verdad.
sucesos paranormales más en aldeas, inaccesibles para cualquier visitante. El Vaticano habría enviado emisarios donde reposa el cuerpo de Caín, ocultado todo para preservar la calma de los fieles, sino una figura La pregunta que queda flotando es inquietante. En un estado de letargo eterno. ¿Cuánto de lo que consideramos mito o leyenda es en realidad historia censurada, tallada con ¿cuántas historias de posesiones o demonios que están atrapados en una celda y objetos malditos han sido enterradas en esos archivos, selladas para evitar que su maldición en el corazón de estas sospechas está la idea de que la Iglesia no solo protege lo sagrado, la guardia suiza, sino también lo peligroso. Esos hombres vestidos que dentro de sus muros coloridas no solo se resta y solo para proteger al Papa, sino que también se contiene lo que podría desatar este caos. Para asegurarse de que nadie llegue a liberar lo que está encerrado salas enteras con manuscritos en el siglo XIX, estanterías llenas de grimorios ancestrales, archivos, diarios de exorcistas que describen lo indescriptible, que había visto algo que no parecía debería escuchar en las profundidades revelan voces y lenguas que no pertenecen a este mundo, de piel extrañamente conservada, con una marca brillante en su frente, que su misión no es predicar. Un exguardia del Vaticano habló de pasillos a los que solo se podía acceder con autorización papal y juramentos. Cada vez que surge un caso mediático de posesión, ahí abajo, la Iglesia responde con cautela. Hay algo que no debe ver la luz del día. Saben que detrás de cada uno de esos episodios se esconde un mar de testimonios y pruebas que nunca saldrán. Y más recientemente, y que en algunos estudiosos de lo oculto aseguran que manuscritos hebreos encontrados en los márgenes del Mar Muerto mencionan a un descendiente de Caín, los linajes oscuros del Vaticano, condenado a servir de ejemplo eterno. Ni a la Podría ser que la Iglesia haya recogido esos restos, esos fragmentos, y los guarde bajo llave para proteger o tal vez manipular la narrativa de la humanidad. La Biblia nunca describe claramente la marca que Dios puso sobre Caín. Algunos dicen que fue un símbolo en la frente, otros que fue una mutación en su cuerpo, un signo que lo distinguía de todos los demás. En la Edad Media, artistas lo representaban con un ojo brillante, como si guardara fuego interno. Las teorías modernas sugieren algo aún más extraño, que la marca era genética, que el linaje de Caín sobrevivió a través de los siglos, infiltrándose en dinastías reales, en familias de poder, en círculos ocultos, y que el Vaticano sería consciente de esta línea maldita. Custodiar el cuerpo de Caín sería, entonces, la prueba definitiva de ese legado. Si es así, ¿qué implicaciones tendría? ¿Podría la violencia humana tener un origen literal en un solo hombre? ¿Podrían las guerras, los crímenes y la sangre derramada ser ecos de una maldición que nunca terminó? Los escépticos dicen que todo esto no son más que leyendas, exageraciones nacidas de textos antiguos y rumores medievales. Pero, ¿por qué entonces el Vaticano mantiene zonas enteras de sus archivos inaccesibles, incluso para los investigadores más reconocidos? ¿Por qué tanto silencio alrededor de ciertos documentos? La respuesta puede ser simple: proteger la fe de millones. O puede ser más oscura: ocultar que la humanidad vive bajo la sombra de un mal mucho más antiguo de lo que creemos. Quizás nunca sepamos si Caín está realmente ahí abajo, encerrado en algún pasillo oscuro del Vaticano, pero la sola posibilidad mantiene viva una pregunta que hiela la sangre. ¿Y si la Iglesia lleva siglos custodiando al primer asesino de la humanidad? ¿Y si ese fuera solo el comienzo? Porque lo que descubriremos a continuación puede ser aún más perturbador. Durante siglos, el Santo Grial ha sido uno de los misterios más poderosos de la humanidad. Para algunos, es la copa que Jesús utilizó en la última cena, el cáliz que luego recogió la sangre derramada en la cruz. Para otros, es un símbolo, una metáfora de la búsqueda espiritual, del camino hacia lo divino. Sin embargo, entre las sombras del Vaticano, se susurra algo mucho más inquietante: que el Grial no es una copa, sino algo radicalmente distinto. Las leyendas dicen que, tras la crucifixión, José de Arimatea llevó consigo el cáliz manchado con la sangre de Cristo, ocultándolo en algún lugar sagrado. Los templarios, siglos después, habrían custodiado ese objeto, creyendo que poseía poderes extraordinarios: sanación, inmortalidad, conocimiento prohibido. Y cuando la orden fue perseguida, el Grial desapareció del mapa, desatando una de las búsquedas más febriles de la historia. Pero la versión que pocos se atreven a mencionar
es la que se conecta directamente con los muros del Vaticano. Una teoría que afirma que el Santo Grial nunca fue un objeto, sino una persona. Que el verdadero Grial no era el cáliz de madera o de oro, sino la descendencia de Jesús. Según textos apócrifos y evangelios no reconocidos por la Iglesia, María Magdalena no habría sido solo una discípula cercana, sino la compañera de Cristo. Algunos escritos sugieren que Jesús y Magdalena tuvieron una hija, y que ese linaje, ese sangre real, sangreal en occitano, fue cuidadosamente ocultado para proteger la narrativa oficial del cristianismo. El Vaticano, de acuerdo con estas teorías, sabría la verdad, y no solo la sabría, la protegería celosamente en su archivo secreto. Imagínalo: documentos, genealogías, tal vez incluso restos o reliquias que prueben que la historia que conocemos es apenas una versión recortada de la verdad. Esto explicaría la obsesión de la Iglesia medieval por erradicar los evangelios gnósticos, por perseguir a herejes, por censurar textos que hablaban de una Magdalena diferente, más poderosa, más influyente de lo que jamás nos contaron. Porque si se aceptara que Jesús tuvo descendencia, el dogma mismo del Hijo de Dios único, separado del mundo terrenal, se desmoronaría en segundos. Algunos estudiosos han especulado que el Grial no es solo sangre, sino conocimiento. Que lo que se guarda en esos pasillos no es una copa mágica, sino un conjunto de documentos que confirmarían la existencia de una familia sagrada. Y que quienes accedieran a esa verdad podrían reclamar una legitimidad espiritual y política que cambiaría para siempre el rumbo de la humanidad. Los templarios, una orden de monjes guerreros, tal vez conocían esa verdad. Sus símbolos, sus rituales, sus leyendas, parecen apuntar a un secreto mayor que la simple custodia de un objeto. Algunos cronistas medievales aseguraban que su poder provenía de algo hallado en Jerusalén, bajo el templo de Salomón. ¿Qué si ese algo no era una copa, sino registros que hablaban de una descendencia directa de Cristo? ¿Y qué si, al caer la orden, esos registros fueron transferidos al Vaticano, guardados en lo profundo de sus archivos para evitar que salieran a la luz? La teoría del Santo Grial como sangre real se ha mantenido viva a lo largo de los siglos, alimentando novelas, películas, conspiraciones. Pero más allá de la ficción, la pregunta sigue abierta. ¿Qué teme tanto el Vaticano que se descubra? ¿Por qué no liberar los evangelios completos, los textos gnósticos, los registros antiguos que aún permanecen bajo llave? Hay quienes creen que la copa existe y descansa en un lugar secreto del Vaticano, protegida como un símbolo más que como un objeto de poder. Otros, en cambio, están convencidos de que la copa fue siempre un disfraz, una cortina de humo para ocultar algo mucho más impactante: la humanidad de Jesús, su conexión con lo terrenal, con lo humano, con la sangre. Imagina por un momento el impacto que tendría para millones de creyentes escuchar que el Hijo de Dios no fue un ser apartado de lo humano, sino alguien que amó, que tuvo descendencia, que dejó un linaje. La fe tal como la conocemos se tambalearía. Las jerarquías religiosas perderían su autoridad. El poder acumulado durante siglos se vendría abajo. Y quizá ese es el verdadero secreto. No se trata de custodiar un objeto mágico, sino de custodiar la estabilidad de una fe global. En algunos rincones de Europa circula la creencia de que reliquias relacionadas con María Magdalena fueron trasladadas en secreto a Roma y que aún hoy reposan bajo estricta vigilancia. Si así fuera, el Grial estaría más cerca de lo que pensamos, no como un cáliz en una vitrina, sino como pruebas ocultas en un archivo que solo un puñado de hombres en el planeta conoce. El mito del Grial nos habla de una búsqueda eterna. Reyes, caballeros, exploradores han perdido la vida tras su rastro. Pero, ¿y si esa búsqueda terminó hace siglos y el premio está enterrado en las bóvedas del Vaticano? ¿Y si lo que nos vendieron como un misterio sin resolver es en realidad un secreto cuidadosamente guardado? Tal vez el verdadero poder del Grial nunca estuvo en un objeto físico, sino en lo que representa: la posibilidad de cuestionar todo lo que creemos sobre la figura central del cristianismo. Y ese poder, sin duda,
es demasiado grande para dejarlo suelto en manos del mundo. Si el grial no es una copa, sino la sangre, si lo que se oculta es la existencia de un linaje, entonces la historia que conocemos no es la historia completa. Y quizá, en algún rincón oscuro del Vaticano, descansa la prueba que podría cambiarlo todo. Dicen que las verdaderas llaves de la historia no son ideas, sino objetos. Artefactos que han viajado a través de los siglos, cargando consigo poder, fe y terror. En torno al Vaticano, existe la creencia de que bajo sus bóvedas no solo se guardan documentos y textos prohibidos, sino reliquias que podrían cambiar la percepción de la humanidad. Una de las más mencionadas es la lanza de Longinos, la lanza que atravesó el costado de Cristo en la cruz. Según los relatos, quien poseyera esa arma tendría el poder de dominar el mundo. A lo largo de la historia, la lanza fue custodiada por emperadores, reyes y conquistadores, hasta desaparecer de nuevo en la bruma de los siglos. Muchos aseguran que su destino final fue Roma, y que el Vaticano mantiene bajo llave lo que queda de ella, tal vez fragmentos, tal vez la pieza entera protegida no solo por su valor histórico, sino por el aura de poder que le rodea. Pero la lanza es solo el comienzo. Existe la teoría de que el santo sudario de Turín, la tela que habría cubierto el cuerpo de Cristo tras su crucifixión, es apenas una de muchas copias, y que el original jamás fue mostrado al mundo, que ese lienzo auténtico con marcas de sangre y huellas imposibles de replicar yace oculto en los pasillos más inaccesibles del Vaticano, como un trofeo de la fe, y al mismo tiempo como una bomba de tiempo que jamás debe ver la luz. Otra reliquia envuelta en misterio es el Arca de la Alianza, ese objeto bíblico que contenía las tablas de la ley entregadas a Moisés, que según los relatos desataba fuego y destrucción contra quienes osaban tocarlo. Oficialmente, su paradero es desconocido desde hace miles de años. Sin embargo, hay investigadores que aseguran que la Iglesia logró hacerse con ella a través de los templarios, que habrían encontrado el arca en sus excavaciones en Jerusalén. ¿Y qué mejor lugar para mantenerla fuera del alcance del mundo que los muros infranqueables del Vaticano? Se habla también del Libro de Tot, un manuscrito de origen egipcio que contendría fórmulas para comunicarse con los dioses y secretos sobre la vida y la muerte. Un texto prohibido por su potencial para alterar la percepción misma de la existencia. Algunos esoteristas creen que el Vaticano guarda traducciones antiguas de ese libro, confiscadas a lo largo de los siglos, clasificadas bajo sellos papales de no divulgación. Y luego está el rumor más inquietante, que en las entrañas del Vaticano reposan restos que no pertenecen a este mundo. Fragmentos de objetos no identificados, piezas metálicas de origen desconocido, incluso restos biológicos que desafían toda explicación científica. Desde los años 40 circulan teorías de que la Iglesia, en su intento de mantener control sobre la fe, habría ocultado cualquier evidencia que cuestionara la visión tradicional de la creación. Y si esto es cierto, esas reliquias serían las piezas más peligrosas de todas. Los cronistas medievales hablaban de tesoros que desaparecieron misteriosamente en campañas de conquista. Reliquias que nunca llegaron a los museos ni a los templos. Reliquias que parecían desvanecerse como si hubieran sido tragadas por un poder superior. Hoy, algunos de esos tesoros son señalados como piezas del inventario secreto del Vaticano. Desde cráneos atribuidos a gigantes bíblicos hasta pergaminos escritos en idiomas desconocidos, todo alimenta el mito de una colección oculta que guarda no solo la historia oficial, sino la historia prohibida. El poder de estas reliquias no radica únicamente en su existencia física, sino en lo que representan. Tenerlas significa controlar la narrativa de la humanidad. Mostrarlas podría confirmar que algunos de los relatos más increíbles fueron ciertos. Ocultarlas significa mantener viva la duda, el misterio y sobre todo el control. Imagina por un instante que mañana el Vaticano abriera sus bóvedas y mostrara al mundo el Arca de la Alianza. Imagina que revelaran un objeto que desata fenómenos inexplicables ante los ojos de científicos y creyentes. El mundo entraría en caos. Las religiones tendrían que replantear sus dogmas. La ciencia tendría que redibujar sus fronteras. El poder quedaría en manos de quienes decidieran interpretar esos hallazgos. Por eso,
Muchos sostienen que los secretos más grandes jamás saldrán de esas bóvedas, porque no se trata de proteger objetos, sino de proteger al mundo del impacto de su revelación. La humanidad, dicen, no está lista para enfrentar la verdad. Y quizá, en algún rincón oscuro, entre polvo y cadenas, el Vaticano custodia reliquias que no fueron hechas para ojos humanos. Objetos que recuerdan que la historia de la humanidad no es lineal, ni completa, ni inocente. Objetos que, de ser revelados, nos obligarían a reescribir todo lo que creemos saber sobre nuestro origen, nuestro destino y nuestro lugar en el universo. Si hay un terreno donde el Vaticano ha sido envuelto en mayor misterio, es en el de lo oculto. No basta con hablar de archivos secretos y reliquias escondidas. Existe un rumor aún más inquietante, que dentro de sus muros se guardan testimonios de batallas invisibles, de fuerzas oscuras, de demonios y presencias que desafían la lógica humana. El exorcismo, por ejemplo, es uno de los rituales más controvertidos. Oficialmente, la Iglesia reconoce su práctica, pero bajo estrictas condiciones. Lo que no se dice es que miles de casos han sido registrados en archivos internos, jamás publicados, donde los relatos superan cualquier película de terror. Sacerdotes que aseguran haber visto levitar cuerpos, voces guturales que salían de gargantas infantiles, fuerzas invisibles que desgarraban paredes. Documentos que, según quienes los han leído, fueron ocultados para no sembrar pánico en la población. Hay quienes creen que en los sótanos del Vaticano se guarda una colección de grabaciones, cintas y manuscritos de exorcismos reales, evidencias de rituales en los que el mal parecía tomar forma física. De ser cierto, la sola existencia de ese material sería prueba de que lo demoníaco no es solo metáfora, sino una presencia tangible que ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes. Pero no es lo único. En los márgenes de los textos apócrifos aparecen menciones a experimentos prohibidos, intentos de contactar con lo divino mediante fórmulas ocultas, rituales de invocación que mezclaban oraciones con símbolos ancestrales, incluso ensayos alquímicos para manipular lo invisible. Algunos investigadores aseguran que el Vaticano confiscó durante siglos libros enteros de demonología, brujería y ciencias ocultas, clasificándolos bajo sello papal como Index Librorum Prohibitorum. Libros que nunca más vieron la luz, pero que aún estarían guardados en alguna bóveda silenciosa. Se dice también que existen habitaciones destinadas a estudios de fenómenos paranormales, donde se habrían analizado supuestas reliquias malditas o artefactos que provocaban desgracias a quienes los tocaban. Hay historias de objetos trasladados en secreto, entregados por comunidades aterradas que juraban que en ellos habitaba una fuerza oscura. El Vaticano, en su papel de custodio, los habría almacenado lejos del mundo para impedir su propagación. Algunos exguardias y sacerdotes anónimos hablan de zonas donde el aire mismo se siente pesado, pasillos que parecen cargados de algo indescriptible. Incluso cuentan que ciertos rituales de sellado fueron practicados en esas cámaras, como si dentro hubiera algo que no debía salir. Lo más perturbador son los rumores de pactos ocultos, documentos que hablarían de acuerdos con líderes para mantener bajo silencio fenómenos inexplicables, apariciones masivas, sucesos paranormales en aldeas, encuentros con lo imposible. El Vaticano habría enviado emisarios, recogido pruebas, ocultado todo para preservar la calma de los fieles. La pregunta que queda flotando es inquietante. ¿Cuánto de lo que consideramos mito o leyenda es en realidad historia censurada? ¿Cuántas historias de posesiones, demonios, maldiciones y objetos malditos han sido enterradas en esos archivos, selladas para siempre? En el corazón de estas sospechas está la idea de que la Iglesia no solo protege lo sagrado, sino también lo peligroso. Que dentro de sus muros no solo se reza y se estudia, sino que también se contiene lo que podría desatar el caos. Imagínalo por un instante. Salas enteras con manuscritos prohibidos, estanterías llenas de grimorios ancestrales, diarios de exorcistas que describen lo indescriptible. Grabaciones que ningún ojo humano debería escuchar, porque revelan voces y lenguas que no pertenecen a este mundo. Y en el centro, sacerdotes que saben que su misión no es predicar, sino contener lo que nunca debe liberarse. Quizás por eso,
Cada vez que surge un caso mediático de posesión, la Iglesia responde con cautela, porque saben que detrás de cada uno de esos episodios se esconde un mar de testimonios y pruebas que nunca saldrán a la luz, y que en algún rincón de Roma, bajo tierra, existe un archivo que sería capaz de helar la sangre de cualquiera que lo leyera. Los enigmas oscuros del Vaticano no se limitan a la fe ni a la superstición. Son la prueba de que hay fuerzas que no comprendemos y que quizá nunca debamos comprender. Y mientras tanto, detrás de esos muros impenetrables, alguien guarda las llaves de ese secreto, asegurándose de que permanezca encerrado. Después de recorrer estas sombras, el mito de Caín, el secreto del Grial, las reliquias prohibidas, los exorcismos ocultos, queda una sensación imposible de ignorar. El Vaticano es mucho más que un templo de oración. Es una fortaleza del misterio. Una bóveda de secretos que, de abrirse, podría cambiar la historia de la humanidad para siempre. Imagina por un instante que todo lo que hemos explorado no fueran leyendas, sino realidades. Que en lo más profundo de esos pasillos existiera una sala donde yace el cuerpo inmortal de Caín, el primer asesino, aún marcado por la maldición de Dios. Que en otra cámara se conservara la prueba de que Jesús tuvo descendencia con María Magdalena, un linaje de sangre que sobrevivió en secreto. Que el Santo Grial no fuera una copa, sino la evidencia física de esa verdad. Imagina que el Arca de la Alianza está ahí, emitiendo un poder que ningún científico puede explicar. Que la lanza que atravesó a Cristo descansa bajo cadenas, protegida del deseo de hombres que quisieran dominar el mundo con ella. Que en cajas polvorientas se guardan libros prohibidos, grimorios que enseñan fórmulas para invocar lo innombrable, y que, en cámaras insondables, se almacenan reliquias que no son de este mundo. Si todo esto saliera a la luz, la historia oficial se derrumbaría. La ciencia tendría que volver a escribir sus páginas. Las religiones colapsarían bajo la presión de una verdad demasiado grande. Los gobiernos perderían control. El mundo, literalmente, no volvería a ser el mismo. Y sin embargo, nada de eso ocurre. El Vaticano sigue en silencio. Sus muros de piedra permanecen cerrados, y sus guardianes continúan custodiando secretos que tal vez nunca conoceremos. Ese silencio no es casualidad. Es un poder tan grande como los mismos secretos. Porque mientras tú y yo nos preguntamos qué hay detrás de esas puertas, ellos siguen reinando sobre la imaginación de millones. El misterio es su mayor arma, lo oculto su mayor escudo, y lo prohibido, la fuerza que mantiene viva la fascinación. El Vaticano no necesita mostrar nada. Basta con que sepamos que algo está allí, guardado. Basta con que sospechemos, con que nuestra mente vuele hacia lo más oscuro y lo más imposible. Y tal vez esa sea la verdad más perturbadora de todas. No importa si Caín está realmente bajo sus muros, si el Grial es una copa o un linaje, si el arca aún existe, o si los demonios han dejado huella en esos archivos. Lo que importa es que nunca lo sabremos. Y ese nunca es el verdadero poder. El secreto, al no ser revelado, se vuelve eterno. Y lo eterno gobierna sobre la humanidad mucho más que cualquier verdad revelada. Ahora te pregunto a ti, ¿qué crees que se esconde realmente bajo el Vaticano? ¿Una simple biblioteca? ¿O la historia prohibida de la humanidad? Si este viaje estremeció tu mente, no te detengas aquí. Suscríbete, no por mí, sino por ti, porque lo que viene después es aún más inquietante. Aquí, cada noche a las 5 p.m., los secretos del universo siguen revelándose. Este es apenas un capítulo, y lo que descubrirás mañana podría ser todavía más perturbador. El dolor es el precio de la grandeza, el misterio es el precio del conocimiento, y el Vaticano, con sus muros eternos, es el guardián de ambos.